Hola, mis hermanas amadas. Una vez más seguimos aquí con un corazón conforme al corazón de Dios y rogando al Señor que la palabra de Él nos ayude a crecer y ser mejores, que podamos reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. El día de ayer vimos que debemos amar a nuestros esposos. Dice que las ancianas enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y precisamente el día de hoy vamos a hablar de esa segunda parte, amar a los hijos. Vamos a hacer una oración. Amoroso Padre Celestial, muchas gracias por tu preciosa palabra, porque por medio de ella tú nos haces crecer, entender cuál es tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ponerla por obra, a ponerla en práctica, para que cada día, Señor, podamos reflejar más y más el carácter de Cristo en nuestras vidas. Perdona nuestras faltas, perdona lo malo que hacemos y lo bueno que no hacemos, y ayúdanos a ser cada vez más conforme a tu voluntad. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Muy bien, mis hermanas, pues hablamos de que el siguiente punto es un corazón que valora el ser madre. Desafortunadamente vivimos en una época tan agitada, tan ocupada. Cada vez es más común que ambos padres trabajen y los niños andan de guardería en guardería, de niñera en niñera, de un lado para otro. La misma autora de este libro dice que ella, cuando recién aceptó a Cristo, ya tenía a sus dos niñas pequeñas y dice que ella estaba muy emocionada en la iglesia, que todo le gustaba y todo. Dice, si me hubieran dicho en ese momento lo que significaba ser madre delante de Dios, a lo mejor yo me hubiera asustado y me hubiera ido, porque yo no estaba de acuerdo. Yo quería mi realización personal. Dice que ella estaba muy ocupada en un estudio de consejería para ayudar a otras familias. Y dice, qué terrible, porque yo estaba muy ocupada en estudiar para ayudar a familias con problemas y no atendía a mi propia familia. Dice que sus pobrecitas niñas, dice, las teníamos que soportar todas las noches y los fines de semana, porque el resto del tiempo saltaban de guardería en guardería y de niñera en niñera, con diferentes personas, con diferentes tipos de conductas, en fin. Claro que las niñas pues no estaban bien educadas, porque iban de diferente persona y cada persona pues tenía su estilo, ¿verdad? Entonces cuando llegaban con ellos era la locura. Ahora, desgraciadamente eso pasa muchas veces. Por un lado, que hay la necesidad. Se vuelve una necesidad imperante tener un hogar, tener un carro y tener el alimento, el vestido, lo básico. Sin embargo, a veces ya no nos conformamos y queremos más y más y más, y entonces es cuando descuidamos lo más importante, que son nuestros hijos. Nuestros hijos desde pequeñitos pueden aprender la palabra de Dios, pero para ello todas las mujeres cristianas, todas sin excepción, debemos tener pasión por enseñar la palabra de Dios. Pasión. Y eso, mis hermanas amadas, es tan importante. Yo me acuerdo que el hermano Eleazar era mi superintendente hace unos 46, 47 años allá en la Iglesia de México. Y yo me acuerdo que él me dijo, te toca dar clase a los parvulitos. Yo tenía unos 15 años. Y, y ya, pues me dieron mi libro y yo les daba la clase. Entonces un día, cuando tuvimos la reunión de todos los maestros, el hermano dijo, pues resulta que aquí la hermana Gaby yo no sé cómo dará la clase porque siempre la encuentro tirada en el suelo. Siempre está ahí tirada en el suelo con los niños, pues quién sabe cómo de la clase. Yo pensé, me van a regañar, pero después de un rato ya que fue diciendo punto por punto de todos los maestros, dijo, pues yo no sé cómo va la hermana Gaby, pero los niños aprenden.
para mí era muy importante. Yo he escuchado hombres que dicen, maestros, que dicen, a mí me pagan por enseñar. Si aprenden, ese es su problema. Y mis hermanas, qué triste que la gente actúe así, qué triste que a la gente no le importe que los demás aprendan. Debemos tener pasión por enseñar. Y cuánto más si se trata de la palabra de Dios. La palabra Torah significa precisamente la palabra divina. Y otra acepción de la Torah es palabra de sabiduría. Queremos enseñar a nuestros hijos principios, valores, buenas costumbres. Enseñémosles la palabra de Dios desde pequeñitos. Nosotros a nuestros hijos todos los días teníamos oración con ellos, les contábamos historias, hacíamos el devocional todos los días, todos los días. Desde bien pequeñitos ellos aprendieron a estudiar la palabra de Dios porque aparte ellos tenían su tarea de leerla por sí mismos. Yo recuerdo cuando Samuelito tenía unos 6 años y ustedes pueden decir, ¿y a los 6 años? Pues sí, a los 6 años él leía perfectamente porque desde muy pequeñitos los motivamos, les ayudamos para que aprendieran a leer bien. Y yo me acuerdo que encontré a Samuel en el patio trasero, así sollozando, y le dije, ¿qué te pasa, mijito? ¿Qué pasó? Y él me dijo, es que acabo de leer que el castigo purifica el corazón y yo lo quiero tener purificado. Ay, me inspiró tanta ternura mi hijo. Se castigó a sí mismo porque quería tener un corazón purificado. Qué hermosa y poderosa es la palabra de Dios que a un niño de 6 años le habla a su corazón y le muestra lo que tiene que hacer. Qué hermoso, mis hermanas. Cuando Ana Isabel se graduó del seminario, recuerdo que ella dijo, yo le doy gracias a Dios por mis padres, porque ellos me inspiraron el amor a la palabra de Dios y a su obra. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de mi hija, porque tiene un corazón por la gente que no conoce a Cristo, tiene un corazón por aquellos que sirven a Dios y busca de todas las maneras posibles apoyar a cuanta gente puede. Yo le doy gracias a Dios por ese corazón, pero esos corazones se crían, se enseñan desde pequeños, se van cultivando desde pequeñitos y no debemos pensar, ay, es que no entiende. No tuvimos hijos tontos, mis hermanas. Los niños entienden perfectamente. Yo me acuerdo que Gavita tenía unos 8 meses, su papá la traía cargada y Samuelito acercó su mano para acariciarla y sabes que le da una mordida. Y dije, ay, ¿por qué hizo eso? Y dice Sammy, no me dolió, mami. A ver, acércale otra vez la mano así. Y sabes que se la vuelve a morder. Cogí la manita de mi hija, le di un buen manazo y dije, eso no se hace. Besito sí, mordida no. Besito sí, mordida no. Jamás en la vida tuve que tener queja de que mi hija anduviera mordiendo o molestando a otros. ¿Por qué? Porque los niños entienden. Y desde pequeños ellos entendieron y aprendieron la palabra de Dios. Íbamos a visitar de casa en casa y ellos sentaditos ahí con sus bracitos cruzados esperando que termináramos porque sabían que era muy importante que la gente escuchara la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo queremos que nuestros hijos sean salvos? Necesitamos hablarles la palabra de Dios para que llegado el momento ellos acepten a Cristo. Samuelito tenía 4 años cuando me dijo, mami, yo quiero tener a Cristo en mi corazón porque yo oigo que todos dicen que tienen a Cristo y yo no lo tengo. Qué hermoso. Dios pone esa necesidad en los corazones de nuestros hijos por su palabra.
Y pensemos en 3 ejemplos maravillosos de madres preciosas que tenemos en la Biblia. Jocabed, madre de Moisés, que tuvo que entregar a su hijo a Faraón para que no lo mataran, pero la costumbre en aquellos países del Medio Oriente es que los crían, los amamantan hasta los 3 a 5 años. Entonces, imagínense, por lo mínimo lo tuvo 3 años, máximo 5. En esos años, Jocabed puso en el corazón de ese pequeño el amor a la palabra de Dios, el amor a su pueblo. Tanto así que cuando él salió del palacio de Faraón, él no se consideraba a sí mismo egipcio, él se consideraba hebreo. Él era del pueblo de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él sabía sus raíces. Su madre se las había enseñado. Otro ejemplo maravilloso de un pequeñitito es la vida de Samuel. Ana, nuestra hermosa Ana, que la vimos en el libro anterior, cómo oraba por su hijo y lloraba por él. Y le dijo a Dios, si tú me das un hijo, yo te lo voy a devolver. ¿Y qué hizo? Dios permitió que saliera embarazada y en cuanto pudo, le trajo a su pequeño a Elí y se lo entregó para que le sirviera. Y vemos que el pequeño Samuel tenía un corazón de servicio, un corazón de amor al Señor. ¿Qué hacen los chicos de ahora cuando va uno a despertarlos? Ay, mamá, estaba durmiendo, ¿para qué me asustas? ¿Qué es eso? Y aquí Samuelito, un jovencito, 3 veces a medianoche, Samuel, Samuel, y va corriendo y no dice, ay, Eli, qué bien mueles. No, ahí va y le dice, aquí estoy, Señor, ¿qué necesitas? No, yo no te llamé, vete a acostar. Ah, ok, y se regresa a su camita. Samuel, Samuel, y va otra vez y no dice, otra vez, ¿estás jugando conmigo? ¿Me estás haciendo bromas o qué? No, no, él con un corazón de servicio, de atención a una persona mayor que era el sacerdote Elí, le obedece. Y entiende Elí lo que está pasando y le dice, regrésate a tu cama, si vuelves a oír la voz, di, habla Jehová, que tu siervo oye. Samuel tenía un espíritu de servicio, un corazón que amaba y servía a Dios. Y así podemos seguir adelante. María, la madre de Jesús, ustedes se acordarán que a los 12 años no encontraban a Jesús y lo fueron a hallar en el templo discutiendo con los sacerdotes, los fariseos, los escribas, y todos maravillados de lo que conocía. Sabemos que Jesús es Dios, pero tenía una madre dedicada, cuidadosa, que le enseñó. En Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la dirección de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. No desprecies la dirección de tu madre. Y una y otra vez se habla de la mamá enseñando al hijo, enseñando al hijo. Corrie ten Boom es una mujer holandesa que junto con toda su familia ayudó a muchísimos judíos a salvarlos de los campos de concentración y todo. Cuando los descubrieron, toda su familia murió ahí. Es una historia sumamente triste. Pero esta mujer nunca dejó de hacer lo correcto porque amaba a Dios. Y ella dice que su papá todos los días, mañana, tarde y noche, les leía la palabra de Dios. Les enseñaba. Queremos tener hombres y mujeres de fe. Enseñémosles la palabra. Que la sepan de corazón, que vean el ejemplo en nuestras vidas, que amamos la palabra de Dios, que nos guiamos por ella, que dejamos que sea ella nuestra guía de fe y práctica todos los días. Que cuando ellos tienen un problema podamos acercarnos y decirle, esto es lo que dice la palabra de Dios, confía mi hijo, confía mi hija, vamos a salir adelante.
y que ellos puedan tener esa fe que ven en nosotros. Hermanas amadas, que el Señor bendiga su palabra y que seamos madres que no se cansan de sus hijos, que no los ven como animalitos, que nada más les dan su comida a tiempo, su ropa, y se olvidan de lo más importante, que es su alma. Desde pequeños, traigámoslos al Señor en oración y hablemosle de la palabra de Dios. El Señor bendiga su palabra, mis hermanas. Nos vemos en la próxima.